tardes a todos y a todas. Si yo les dijera que vamos a empezar hablando de un recurso estratégico para el desarrollo del país, que era abundante en la Argentina, pero que estaba muy mal administrado y que no solo no abastecía las necesidades propias, sino que todo el beneficio se verificaba en el exterior, ustedes pensarían que yo voy a hablar de YPF y de la regulación del petróleo. Pero hay un recurso igualmente importante, que son los cerebros. Y tal vez la situación con los cerebros era todavía más vergonzosa que con el petróleo. Porque durante mucho tiempo no usamos este recurso, exportábamos cerebros en pie, no exportábamos, regalábamos cerebros en pie porque no recibíamos nada a cambio. Ese beneficio de la educación argentina gratuita redundaba en mejora de la competitividad de nuestros países, de los países del hemisferio norte, con lo cual estamos haciendo una transferencia neta de recursos. Y de hecho, durante mucho tiempo en Argentina los científicos fueron considerados alternativamente peligrosos, y había que apalearlos, o prescindibles, porque la tecnología se compraba en el exterior. Entonces, se llegó a hacer un experimento bastante perverso acá en Argentina. En los 90 se trató de ver cuál era el sueldo mínimo por debajo del cual no había más investigación. Llegaron a $50 por mes y los investigadores siguieron trabajando. Con lo cual, un político salió a la conclusión de que no hay relación entre el sueldo y la actividad científica. ¿Para qué invertir si los científicos se las arreglan? Y eso llevaba a una situación que es perversa por lo siguiente. Eso llevó a que los científicos pensaran, bueno, no pedimos nada, pero que no nos pidan nada. Y algunos decían, hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Cosa que en mis años de militante gremial, porque esos recortes de diario son del archivo de la Asociación de Personal del CONICET, me molestaba muchísimo, porque esto implicaba que el científico no era parte de la comunidad, era alguien que se consideraba un descastado y que por lo tanto hacía lo que podía. Esto no es claramente lo que ocurre en los países desarrollados. Los países desarrollados basan su prosperidad en el conocimiento, en los cerebros. Si uno se fija qué países están bien hoy por hoy, no tienen petróleo, no tienen minerales, tienen buena educación, tienen ciencia y tecnología. Entonces, claramente, hoy por hoy, la educación, la ciencia y tecnología son el motor del desarrollo económico y de la prosperidad. Prosperidad entendida como mejora de la calidad de vida, o mejor dicho, como me corregía la presidenta ayer, no es cuestión de vivir mejor, sino de vivir bien. A eso debemos propender, y en eso es que donde la ciencia puede contribuir. ¿Qué hemos hecho desde el 2003 hasta la fecha? Creo que el primer hecho significativo fue que un presidente, Néstor Kirchner, preguntó por primera vez cuánto ganaba un becario. No solo preguntó, sino que elevó las becas, eso lo cuenta Adrián Paenza, fue una entrevista que tuvo con él, y a partir de eso comenzó un proceso de reconstrucción de este acervo tan valioso que teníamos, con todo un programa de fortalecimiento, de mejora salarial, de mejora de las condiciones laborales, aumento del número de investigadores, aumento del número de becas, becas que sirven para formar doctores, no solo para el CONICET, sino para el país. Hace poco había una preocupación sobre qué hacíamos con los doctores que formábamos, que quedaban fuera del sistema. Bueno, el CONICET hizo un estudio que muestra que menos del 1% de los doctores no tienen trabajo. O sea que claramente un doctor tiene una ventaja competitiva para desempeñarse en el mercado laboral, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito empresarial. Creemos que en la medida que en Argentina ocurra lo que ocurre en los países desarrollados, que los doctores trabajan en el sector privado y mejoran la competitividad, vamos a contribuir mucho más eficazmente a este objetivo de que Argentina tenga una economía basada en el conocimiento, o mejor dicho, como Guillermo Moreno me ha corregido también alguna vez, que incorpore conocimiento. No está totalmente basada en el conocimiento, pero claramente la incorporación de conocimiento es la que permite incorporar valor a nuestras exportaciones. Y permite también lograr un objetivo que se ha planteado en las Naciones Unidas, que es de crecimiento verde. ¿Qué significa crecimiento verde? Crecimiento sostenible con inclusión social. Pero no se puede tener crecimiento verde sin materia gris. O sea que el futuro es verde y es gris en ese sentido. Entonces, si queremos un país más inclusivo, tenemos que apostar, lo mismo que hacen los países que están mejor, a mejorar el nivel de educación. Las sociedades con mejor nivel de educación son más democráticas y tienen una mejor distribución del ingreso. Las empresas del sector del software, por ejemplo,
dedican el 60% de sus ganancias a pagar sueldos y un 20% a investigación. O sea que distribuyen naturalmente sus ingresos. No tiene que intervenir el Estado para paliar estas asimetrías. La empresa que no paga bien a sus empleados los pierde y van a la competencia. Entonces, claramente, las empresas de base tecnológica son aquellas que mejoran notablemente la distribución del ingreso. Entonces, nosotros estamos convencidos que avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, en realidad, es la manera más democrática de llegar a una sociedad más justa, porque espontáneamente una sociedad más educada y que apuesta a la ciencia tiene estos valores que consideramos trascendentales. Decía que recuperamos el ingreso a carrera y recuperamos un capital intelectual que estaba invertido en el exterior, porque, como ustedes sabrán, durante décadas muchos científicos emigraron, miles de ellos. Si consideramos que una carrera universitaria en una buena universidad extranjera puede costarle a una familia americana, por ejemplo, hasta $50.000 por año, y que una carrera dura 4 años, lo que hace prohibitivo para muchas familias de clase media educar a más de un hijo y tener que decidir a quién va a educar. Eso es algo que no siempre tenemos conciencia en Argentina de cuál es el valor de una educación universitaria gratuita. Pero si multiplicamos 200 o $100.000 por el número de profesionales que hay en el exterior, teníamos un capital de varios cientos de millones de dólares. Lo bueno es que, a diferencia del capital financiero, que es muy difícil de trazar, el capital intelectual es muy ubicable y es recuperable con intereses. Porque cada vez que recuperamos un investigador, viene con conexiones, viene con mayor conocimiento, viene muchas veces con subsidio. Entonces, esta tarea de recuperar investigadores tiene un importante impacto económico. A medida que incorporamos más investigadores y trajimos investigadores al exterior, empezó a quedar chico el sistema. De hecho, cuando yo di una primera presentación sobre cuántos metros cuadrados se habían construido en 30 años, que era ninguno, y cuántos pensábamos construir, que faltaban 130.000, faltaban 120.000, bueno, depende de a cuánto tiempo, 120.000 a 10 años, y si sigue creciendo, esto es progresivo. Siempre voy a pedir más. Me acuerdo que cuando venía a presentarlo me llamaron y me dijeron, ¿qué vas a presentar si no hay presupuesto para esto? Digo, esto es una política de Estado, no dije que lo voy a hacer todo yo. Alguien se encargará, esto es una proyección. Pero en todo este tiempo, y hoy actualizamos las figuras, porque entre lo que se ha construido, lo que está en construcción, las refacciones y ampliaciones y los proyectos que están en etapa ejecutiva, tenemos al día de hoy 91.000 metros cuadrados comprometidos. Ahora, los investigadores no se conforman, no sé que yo ya me despegué, no se conforman los investigadores con tener espacio, quieren equipamiento que es caro. Y en estos 10 años se ha hecho un importante esfuerzo en 2 programas de modernización de equipamiento que han permitido comprar equipos y poner en práctica en Argentina tecnologías que no existían, que han tenido el efecto adicional de permitir que muchos investigadores volvieran al país para poder seguir trabajando en sus condiciones. El investigador que volvió a Rosario porque habían comprado, gracias a una iniciativa de Néstor, un equipamiento que él usaba en Alemania. Esto fueron 2 etapas, y lo que hemos hecho más recientemente es hacer un uso eficiente de ese equipamiento a través de sistemas nacionales, de microscopía, de resonancia magnética, un sistema tal que permite a un investigador de Córdoba reservar un microscopio en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza, de forma tal que continuamente estén en uso y que el equipo no sea pertenencia del investigador y propiedad privada, como solía ser en el pasado. Creemos que este es un esfuerzo importante que hace la sociedad y tenemos la obligación de hacer un uso eficiente del mismo. Y esto también implica un cambio de lógica, una lógica mucho más altruista, más cooperativa, que no era frecuente en el sistema científico-tecnológico. Una vez fortalecido el sistema, digamos, tiene que ver qué se hace. Digamos. Todo el mundo dice la ciencia es el motor del conocimiento. Bueno, el motor ya lo hemos puesto en condiciones, pero el motor sirve si está en un vehículo. Y el vehículo sirve si no sabe a dónde quiere ir.
Si no, digamos, para eso podía tener el motor parado y no había diferencia. Dijimos a dónde queremos ir, a una sociedad más justa, donde el conocimiento sea el motor de la prosperidad, y esto implica acoplar efectivamente este motor con otras áreas. Un primer componente es acoplar el sistema científico, las entidades académicas, con las entidades productivas, con las empresas. Y esto tiene su razón de ser por las funciones que cada uno tiene. El sistema científico recibe fondos y produce información. Una empresa, base tecnológica, recibe información y la convierte en un producto, en un servicio que le llega al ciudadano común. Ni es función de la universidad fabricar masivamente nada, ni una empresa puede encarar las inversiones muy importantes para proyectos de alto riesgo. Entonces, el Estado, a través del financiamiento del sistema público, y las empresas absorbiendo esa información y convirtiéndola en producto, es la que permiten cerrar el círculo que hacen que el ciudadano que pagó sus impuestos reciba algo a cambio. Pero las lógicas son muy distintas. Durante décadas se estableció una posición, no diga ya de reticente, sino hostil del sector público, del sector académico, sobre el empresario. Todo el mundo pensaba que el empresario era alguien que venía a robarle aquello que había conseguido con tanto esfuerzo. El empresario pensaba que el científico hacía lo que su curiosidad le indicaba y que nada de eso servía para nada y que era un parásito al cual él le pagaba el sueldo y que al fin y al cabo, de última, si le daba algo, es algo que ya le pertenecía. Existía también el concepto de que eran moralmente distintos, o sea que un empresario es un individuo egoísta que piensa solamente en el lucro y un investigador es un individuo altruista destinado al beneficio de la humanidad. Yo, después de años de estar en la Agencia de Promoción Científica, llegué a la conclusión de que esta diferencia no parece ser tal porque conocí empresarios que habían hipotecado su casa y se habían endeudado con sus amigos para salvar la fuente de trabajo de sus empleados, y había conocido investigadores que habían hipotecado la vida de sus becarios para mejorar científicamente. Entonces, asumamos que ni unos ni otros son moralmente distintos y que hay de todo en la viña del Señor en ambos casos. Pero hay que juntarlos y eso es complicado, porque el empresario busca la rentabilidad, si no, eso no vive. Y el científico, en el sistema tradicional, busca que los demás lo reconozcan y que le aprueben el informe que le permite subsistir en el CONICET, como sabe acá el señor jefe de gabinete. Dicho sea de paso, este es el único ministerio que tiene 4 o 5 investigadores del CONICET, el gobierno, es el gobierno. Tenemos desde el jefe de gabinete, varios miembros los 2 secretarios, y un viceministro de Economía. Esperemos que sea bueno esto, porque si no... Bien. Es otra salida laboral para los investigadores. No hay que tenerla en cuenta. No es masiva, pero... Bien. Pero el tema es cómo lograr esta asociación entre el investigador y el empresario cuando tiene estas lógicas y el premio es distinto. Es donde interviene el Estado. Esto que decía Sábato de la academia, la empresa y el Estado. El Estado tiene una doble función, no solamente financia, es el árbitro que hace que el sistema académico y el sistema empresarial funcionen para lograr ese fin social final, que es que la inversión realizada redunde en un bien constante y sonante, que es algo que se pueda ver. Y para eso tuvimos que cambiar un poco la lógica. Antes financiábamos al investigador por un lado, a la empresa por la otra, teníamos sistemas de llamados a los subsidios distintos plazos, era imposible que se juntaran. Hemos cambiado la lógica y gran parte de nuestro financiamiento va a financiar consorcios públicos-privados. ¿Cuál es la lógica? Que tienen que venir de la mano el investigador o los investigadores y los empresarios y decir, bueno, esto que vamos a hacer es original, tenemos este plan de negocios, la primera parte de la investigación la asume el riesgo el Estado, porque puede fallar, pero si el proyecto es exitoso, la empresa se compromete a hacer una inversión que tiene que ser igual o mayor a la que hizo el Estado y tiene que garantizar, en el caso de que haya un producto, que se llega al ciudadano común a un precio razonable, o permite sustituir una importación que también redunda en beneficio del país. Para que eso ocurra, tuvimos que poner una zanahoria bastante más grande.
con los montos habituales eso no funcionaba, entonces dijimos, bueno, si hacen esto, tenemos hasta 7 millones de dólares de subsidio para el consorcio, con esta lógica de primero financiar el sector público y luego el sector privado financia el resto. Y tenemos una cantidad de consorcios que están funcionando, producción de anticuerpos monoclonales, ya en breve va a estar aprobado el primer anticuerpo monoclonal del país, permitiendo no solo llegar a un medicamento mucho más barato, sino sustituir importaciones por miles de millones de dólares. Tenemos un proyecto de modelado por supercómputo en que están participando YPF, INVAP y distintas universidades para usar una supercomputadora para simular ondas. ¿Para qué simular una onda? Porque las ondas sirven para los radares y las ondas sirven para la exploración sísmica para saber dónde está el petróleo. Por primera vez se juntaron YPF e INVAP y las universidades para hacer algo, pero porque había una inversión del Estado importante y porque había una garantía de que ese resultado iba a ser accesible. Y esta lógica está funcionando. Tenemos más de 34 consorcios, 35, 45. Yo soy malo para los números, debo confesar, paradójicamente. Entonces, esto está permitiendo ir modificando esta lógica que privó en el país durante tanto tiempo. Y la otra cosa que hubo que articular eran las instituciones entre sí. La lógica de supervivencia llevó a que hubiera una estructura tribal. La gente del CONICET, la gente de la CONEA, la gente del INTA. Voy a contar una anécdota que a la gente del INTA no le gusta mucho, pero me la han contado. Había una reunión del INTA en Entre Ríos y estaban discutiendo las políticas de la institución y en un momento un investigador le dice a otro, che, parece que vos fueras del CONICET. Se puso rojo, le subió la presión, salió al exterior y dice, a mí que tengo la camiseta del INTA, hubiera preferido que me acusara de homosexual. O sea, fíjense que la identidad institucional es superior a la identidad sexual. O sea, pueden cambiar de orientación, pero no de institución. Jamás alguien del INTA se va a cambiar. Ahora, piensen ustedes cómo asociar a gente del INTA, CONEA, CONICET, en función de un proyecto único. Bueno, esto ha sido una tarea ingente de la Secretaría de Articulación, que ha logrado con paciencia, con calma, sin amenazas, que vean que hay un beneficio común y se están estableciendo relaciones amistosas muy importantes, hay proyectos que financiamiento mediante se van concretando en proyectos de mayor envergadura de lo que podía tener cada institución por separado. El otro es la integración federal. Cada provincia tenía su lógica, o mejor dicho, no tenía nada porque no había financiamiento del Estado. Me acuerdo cuando yo empecé en la agencia, tenía una prevención hacia el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, porque eran representantes de provincias que venían a pedir plata, pero pedían 30, 40 mil pesos para un proyecto. Digo, con esto no hacemos nada, hagamos algo serio. Si quieren plata, pongamos mínimo 300.000 pesos por proyecto, bueno, acá hay varios que se acuerdan, para todas las provincias igual, y fijen las prioridades de las provincias. Entonces nosotros vamos a avalar científicamente, pero cada provincia decide a través de sus organismos qué es lo que quiere hacer. Nosotros ponemos fondos y queremos cosas concretas, cosas de desarrollo comunitario, desarrollo local. Y esto fue muy exitoso. El año pasado hemos destinado para el COFECIT 178 millones de pesos. Es un cambio de 30.000 pesos por provincia a 178, es un cambio importante. Y estos, si tenemos que ver los proyectos que tienen más impacto social, son estos proyectos en que las provincias han participado. Y ahora estamos trabajando también a nivel de los municipios. Hay muchos intendentes que tienen iniciativas, que quieren hacer un desarrollo basado en proyectos tecnológicos, quieren abrir parques tecnológicos, y estamos apoyando directamente a los intendentes y en algunos casos a escuelas técnicas de algunas intendencias. Hemos hace unos meses inaugurado una iluminación en una plaza pública en Marcos Paz, hecha por alumnos de una escuela técnica. Realmente fue un proyecto que me presentaron, dije, si ustedes lo elaboran, se lo financiamos, e iluminaron la plaza. Y yo decía que es una metáfora muy importante, porque eran los jóvenes iluminando no solo una plaza, están iluminando un modelo de país distinto, en que los jóvenes son los que aportan esta nueva visión necesaria para que el país cambie.
Tenemos también integración con prácticamente todos los ministerios, obviamente con industria, con educación. Estamos haciendo un trabajo ahora muy importante de inserción de los doctores e investigadores en universidades de reciente creación de todo el país, porque es muy difícil para una universidad recientemente creada lograr financiamiento si no tiene doctores que sepan siquiera cómo hacer un pedido de subsidio. Y queremos que muchos de los jóvenes, en lugar de pretender seguir trabajando en la capital, trabajen en otras universidades. A veces, en lugar de tomar el colectivo para el centro, tomarlo para La Matanza, es un cambio fundamental. Y estamos teniendo mucho éxito, por lo menos en la expectativa de muchos investigadores que ven que pueden hacer carrera en una universidad joven y no jubilarse como jefe de trabajos prácticos en una de las grandes universidades. Bueno, decía, industria, salud, seguridad, estamos trabajando en el sistema de huellas digitales, pero en general todos en el Ministerio trabajamos para Carlos Tomada porque lo que queremos es que se produzca más trabajo y que él tenga menos problemas. Nos hemos integrado también al mundo, tenemos convenios con prácticamente todos los países y hemos también cambiado la lógica, porque históricamente lo que se hacía es aprobar un subsidio por muy poca plata y le permitía al investigador viajar de un lado a otro. El único impacto económico era en turismo y ni siquiera compraban por aerolínea los pasajes, o sea que ni siquiera había un beneficio neto. Así que ahora lo que hacemos es otra cosa, decimos, bueno, nos reunimos en ambos países, en qué queremos colaborar, cuál es la prioridad, y financiamos los productos en forma conjunta, ya sean centros virtuales o centros de existencia real. El primer convenio que firmamos el tipo fue motorizado el día que juré como ministro, vino el ministro de Ciencia de China, dijo, queremos hacer algo, vamos a hacer un centro de alimentos. Y ese centro de alimentos está funcionando en forma virtual, con muchos proyectos de interés, y sobre esa base tenemos una cantidad de centros donde además de fomentar la cooperación científica, creemos que todo esto tenga la misma lógica de terminar en algo concreto. Entonces, en la medida posible, pretendemos que empresas se incorporen a estos proyectos y que esto redunde, si es posible, en empresas binacionales, y estamos trabajando en ese sentido. Y finalmente, bueno, hemos dado mucho énfasis a la divulgación, porque tal vez el primer resultado que el contribuyente tiene del sistema científico es tener información rigurosa sobre temas que le preocupan, decidir si hay que vacunarse o no, si es seguro tomar el agua, si va a caer el asteroide. Y eso es algo que paradójicamente no se daba. O sea, el investigador recibía fondos y la información se publicaba en el exterior y se enteraba alguien en el francés si iba a caer el asteroide que el científico argentino que lo había observado. Entonces estamos poniendo un énfasis muy importante en esto con distintos instrumentos, apoyando proyectos de divulgación. Tenemos ya inaugurado el canal Tec TV, es el único ministerio que tiene un canal de televisión dedicado a promover vocaciones científicas, a promover la innovación en empresas. Y estamos creando una nueva estructura, una agencia de popularización de la ciencia que va a permitir que los investigadores puedan pedir subsidios no solo para hacer investigación, sino para hacer proyectos educativos, contenidos para televisión, exhibiciones para Tecnópolis-Feria. Digamos, Tecnópolis-Feria ha sido una herramienta importantísima a la hora de publicitar para qué sirve el conocimiento, qué carreras se pueden seguir y cómo la ciencia mejora la calidad de vida. Y finalmente estamos en esta presentación hoy de un plan de ciencia y tecnología. Ustedes saben que un famoso físico, Niels Bohr, decía que predecir es bastante difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. Por eso los científicos son bastante reacios a hacer predicciones. Y salvo que seas economista. Los economistas, si un físico... Muy bien. Si un físico le hubiera pifiado al tamaño del bosón de Higgs, en la magnitud que le pifian sobre los economistas sobre la valoración del dólar, algunos, los que hablan en los medios, algunos, ya estarían fuera de carrera. Sin embargo, los medios y ciertos sectores económicos son muy tolerantes con la imprecisión de esa ciencia en particular. Pero planificar es importante.
aunque dicen que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, y básicamente lo estamos inventando. Y no siempre el diagnóstico sirve. Yo me acuerdo que, bueno, cómo se hacían las planificaciones. ¿Por qué era escéptico yo? Porque yo viví durante décadas la tarea de planificación. ¿Cómo se hacía un plan de ciencia y tecnología? Se llama a 10 científicos eminentes que digan qué es lo importante. Curiosamente, a 10 temas importantes. Uno dice, no, son muchos, llamemos a 3, 13, y así sucesivamente. Bueno, llegó a haber 124 temas importantes. Me acuerdo una vez que estábamos contando las prioridades fijadas por este sistema, y una delegación de Corea y escuchaba atentamente todas las prioridades. Dice, en Corea tenemos 2 principios, selección y foco. Y ahí dije, violín en bolsa, bueno. Pero yo aprendí bastante de los coreanos. Una vez me contó un ministro de Ciencia de Educación de Corea, ¿no? Me acuerdo que fue en Pisurno, que un periodista le había preguntado a un funcionario de Corea cómo habían decidido que Corea iba a ser líder mundial en la industria del hardware. Dice, bueno, contratamos una consultora internacional que nos dio 20 motivos por los cuales Corea jamás iba a ser competitiva en la industria del hardware. Fuimos eliminándonos de uno a uno. Cuando eliminamos el 20, éramos líderes mundiales. Esto muestra cómo, como decía Schopenhauer, la voluntad antecede a la razón. Si uno quiere hacer algo, la razón sirve para saber cómo hacerlo. No sirve razonar solamente. Uno puede escribir planes, pero como dice Pepe Mujica, los papeles son inertes. Se escriben y quedan ahí. Y durante mucho tiempo lo que pasaba era eso. Había una administración de ciencia y tecnología que hacía un plan de ciencia. Se imprimían 50.000 ejemplares que iban al sótano de Córdoba 831. Cambiaba la autoridad, se vaciaba el sótano y se hacía un nuevo plan que iba con el mismo fin. O sea, se talaron hectáreas de árboles para hacer planes que jamás se llegaron a la práctica. Digo, así no funciona, porque no se puede hacer planificación sin financiamiento, y también hubo épocas en que hubo financiamiento sin planificación. Tenemos en Rosario unos esqueletos que estamos activando ahora, de edificios que se empezaron a construir y no había financiamiento. O sea, alguien dijo, acá hay que hacerlos, y eso era doblemente grave, porque se estaban usando fondos que se dilapidaban finalmente. Nosotros tenemos la suerte de que desde el año 97 hay un staff gerencial muy importante, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que estaba acostumbrada a lidiar con los organismos internacionales de financiamiento, que necesariamente exigen un plan, hitos, objetivos que tienen que ser verificados, qué va a pasar, cómo se va a medir, y si no, no hay plata. Afortunadamente también estos organismos internacionales cambiaron en su lógica, porque antes condicionaban, pero llegó un momento en que Argentina no necesitaba plata, entonces uno fijaba las condiciones, ¿no? Entonces eran ellos los que venían a decir, bueno, ¿en qué los podemos ayudar? Hagan lo que quieran. Y así hemos logrado, por ejemplo, que el Banco Mundial, que en un famoso informe declaró que el problema de Argentina era la educación gratuita, que había que arancelar, bueno, logramos Banco Mundial que nos pague becas de estudio para estudiantes de carreras de computación. O sea, no solo es gratuita, estamos financiando con fondos del Banco Mundial esas becas. Entonces, fue un momento adecuado para obtener financiamiento tanto del Tesoro Nacional como de organismos internacionales y poder establecer metas accesibles que fueran configurando un plan. Cuando hubo que hacer por ley ya un plan nacional de ciencia y tecnología más contundente, bueno, hicimos una aproximación bastante pragmática, ¿no? A ver, ¿cuáles son las tecnologías que están cambiando el mundo? En nanotecnología, biotecnología, tecnología de información y comunicación. Pensamos, ¿tenemos recursos humanos en cada una de esas áreas? Y sí los tenemos. Acá tengo el libro que muestra el quién es quién en nanotecnología. Tenemos cientos de investigadores con fama internacional que trabajan en el tema. Lo mismo tenemos para biotecnología, para tecnología de información y comunicación. Ahora, porque estas 3 tecnologías las tiene cualquiera como prioridad. Nosotros las tenemos, sino que podemos mostrar que tenemos recursos humanos de investigación y empresas capaces de adoptar esa tecnología. Ahora,
Estas son amplias. ¿Para qué las aplicamos? Las aplicamos para áreas, problema o oportunidad. Salud, agroindustria, industria en general, desarrollo económico y social, medio ambiente. Son 5 o 6 prioridades. De esa intersección surgen claramente áreas donde podemos intervenir. Biotecnología y salud, hacer anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes. Tecnología de información y agroindustria, agronomía de precisión o agricultura de precisión. No es tan complicado. Si uno tiene el financiamiento y hay convicción y hay voluntad y hay continuidad en las políticas, los objetivos se logran. Pero como adivinar es complicado, este plan tiene además la ventaja de que es algo en construcción, que se va corrigiendo sobre la marcha. Hay mesas de implementación donde todos los sectores involucrados van a ir monitoreando el avance, van a hacer correcciones, y el financiamiento, la formación de recursos humanos, las prioridades van a estar establecidas de acuerdo a estos lineamientos. Por primera vez tenemos justamente alineados todos estos instrumentos que anteriormente eran caóticos y por lo tanto ineficientes. Así que esta es la apuesta que estamos haciendo. Creemos que tenemos la suerte de formar parte, en mi caso, de un gobierno que tiene la voluntad de apostar a esto, y nuestra responsabilidad es hacer este trabajo con idoneidad para que esto que se ha iniciado en este periodo histórico sea finalmente una política de Estado. Muchas gracias.